Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy seguro va a encender chispas de imaginación y Sir nos hará soñar. El título de hoy es nada más y nada menos que Kerem Ande, mi inspiración que te hará soñar. Y sí, se preguntarán, ¿quiénes son Kerem y Ande y por qué esta pregunta sobre la inspiración y los sueños? Bueno, agárrense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. A lo largo de este vídeo, exploraremos la conexión única que estos dos nombres pueden evocar, cómo se han entrelazado en la cultura popular y, sobre todo, cómo esa conexión puede convertirse en un catalizador para nuestra propia creatividad y aspiraciones. Si te gusta este tipo de contenido, donde exploramos las inspiraciones que nos mueven, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderte ningún vídeo y formar parte de esta comunidad que busca crecer y aprender juntos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora, pongámonos cómodos y entremos de lleno en materia. Cuando hablamos de Kerem Ande, inmediatamente para muchos de ustedes, la mente viajará a un fenómeno televisivo que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hablamos por supuesto de Kerem Bürsin y Hande Erçel, las estrellas de la exitosa serie turca Senkalkam, conocida en muchos mercados como Love is in the Air. Esta serie no fue solo un éxito de audiencia, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno cultural, y la química entre sus protagonistas, Kerem y Hande, fue sin duda alguna uno de sus pilares fundamentales. La forma en que interpretaron a sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, creó una conexión tan fuerte con el público que trascendió la pantalla. Pero ¿por qué esta pareja ficticia, o quizás, como muchos especulan, también real, se ha convertido en una fuente de inspiración? La inspiración, mis amigos, es un motor poderoso. Puede venir de cualquier parte, de una obra de arte, de un libro, de un viaje, de una conversación, e incluso, como es nuestro caso hoy, de la historia de dos personas cuyas vidas se entrelazan de manera tan cautivadora. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de sus roles en Senkalkam, nos presentaron una historia de amor que, si bien tiene todos los elementos de un cuento de hadas moderno, también toca fibras muy sensibles de la realidad. Serkan, el arquitecto frío y calculador, y Eda, la joven y vibrante estudiante de arquitectura, comienzan con un acuerdo falso que poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo y genuino. Vemos cómo dos mundos aparentemente opuestos colisionan y, en esa colisión, encuentran un terreno común, un amor que los transforma y los hace crecer. La serie exploró temas como la superación de obstáculos, la importancia de la comunicación, el perdón, y sobre todo, la búsqueda de la felicidad y el amor verdadero. La química entre Kerem y Hande no se limitó a la pantalla. Su interacción en entrevistas, eventos públicos y por supuesto en redes sociales alimentó aún más la fantasía del público. Vimos cómo su profesionalismo se fusionaba con una aparente complicidad y afecto, generando un debate constante entre los fans. ¿Era solo actuación o había algo más? Esta ambigüedad, lejos de ser un problema, se convirtió en parte del encanto, en el ingrediente secreto que mantenía a todos al borde del asiento. Pero volvamos a la pregunta central, ¿Kerem Ande como inspiración para soñar? Pensemos en lo que sus historias, tanto profesionales como personales, nos transmiten. En primer lugar, nos inspiran a creer en el amor. No en un amor perfecto e irreal, sino en un amor que se construye, que supera dificultades, que requiere esfuerzo y dedicación. Nos muestran que incluso cuando las circunstancias parecen adversas, la conexión humana y el afecto pueden abrir puertas inimaginables. Además, nos inspiran en el ámbito profesional. Ambos son actores talentosos que han trabajado arduamente para llegar a donde están. Verlos brillar en Senkalkam, interpretar con tanta pasión a sus personajes, nos recuerda la importancia de perseguir nuestros sueños, de dedicar tiempo y esfuerzo a nuestras vocaciones. La dedicación que mostraron a sus roles, la forma en que se metieron en la piel de Serkan y Eda, es un ejemplo para cualquiera que aspire a destacar en su campo. Pero la inspiración no se detiene ahí. La forma en que Kerem y Hande como individuos parecen mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, a pesar de las presiones de la fama, también puede ser vista como una lección. Nos recuerdan la importancia de la autenticidad, de mantener los pies en la tierra, de valorar las relaciones personales por encima de la adulación pública. Y aquí es donde entra la parte de hacernos soñar. La historia de Serkan y Eda es, en muchos aspectos, un sueño hecho realidad. Una joven con grandes aspiraciones.
Iones que se enfrenta a obstáculos, pero que con determinación y un poco de suerte encuentra no solo el éxito profesional, sino también el amor de su vida. Esta narrativa, bien contada y maravillosamente actuada, nos permite evadirnos de nuestras propias rutinas y por un momento creer en la magia, en la posibilidad de que las cosas buenas sucedan. Para muchos jóvenes, Eda YLDZ se ha convertido en un símbolo de empoderamiento. Su determinación para conseguir sus metas, a pesar de las dificultades económicas y sociales, resuena con fuerza. Nos enseña que no debemos permitir que las circunstancias nos definan, sino que somos nosotros quienes definimos nuestro propio camino. Esta resiliencia y optimismo son contagiosos. Por otro lado, Serkan Bolat representa la transformación. El hombre que creía que el éxito profesional lo era todo, descubre que la felicidad reside en las conexiones humanas, en el amor y en la familia. Su evolución de un ser frío y distante a un hombre vulnerable y apasionado, nos demuestra que nunca es tarde para cambiar, para abrir nuestro corazón y para redescubrir lo que realmente importa en la vida. Piensen en las innumerables fans que se han inspirado en ellos para aprender turco, para viajar a Turquía, para seguir de cerca la cultura turca. Esto es el poder de la inspiración. No se trata solo de admirar a dos actores, sino de permitir que sus historias y la energía que transmiten se conviertan en un catalizador para nuestras propias vidas. ¿Y cómo podemos aplicar esta inspiración a nuestros propios sueños? Aquí es donde entra la parte personal. Quizás tu sueño sea emprender un negocio, aprender un nuevo idioma, viajar por el mundo, o simplemente encontrar la felicidad en tu día a día. La historia de Kerem y Ande nos enseña varias lecciones aplicables. Primero, la perseverancia ***. Eda no se rindió ante las dificultades, y nosotros tampoco deberíamos. Cuando los obstáculos aparezcan, como seguramente lo harán, recordemos la determinación de Eda y sigamos adelante. Segundo, la apertura al amor y a las nuevas experiencias ***. Serkan tardó en abrirse, pero cuando lo hizo, su vida cambió radicalmente. Estar abiertos a las personas, a las oportunidades y a las emociones puede llevarnos a lugares inesperados y maravillosos. Tercero, la importancia de la autenticidad ***. Los fans conectaron con Kerem y Ande porque, más allá de la actuación, percibieron una genuinidad. Ser auténticos con nosotros mismos y con los demás es clave para construir relaciones sólidas y para vivir una vida plena. Cuarto, la transformación ***. Todos podemos evolucionar y mejorar. Ver la evolución de Serkan nos anima a ser mejores personas, a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y a buscar el crecimiento continuo. Finalmente, la capacidad de soñar en grande ***. Senkalkapm nos ofreció una escapada romántica y aspiracional. Nos permitió soñar con historias de amor épicas y finales felices. Esta capacidad de soñar es fundamental para mantener viva la chispa de la vida y para impulsarnos a alcanzar nuestras metas. Incluso si nunca has visto Senkalkapm, la idea de Kerem y Ande como una pareja inspiradora puede ser un punto de partida. Piénsalo como un arquetipo, dos personas que se encuentran, que se desafían, que se aman y que juntas alcanzan nuevas alturas. Esta dinámica es universal y se puede encontrar en muchas historias, pero la particularidad de su conexión, amplificada por el fenómeno mediático, la ha elevado a un nivel especial. La manera en que ellos como individuos han navegado la fama, mostrando a menudo un comportamiento positivo y profesional, también añade una capa de inspiración. Nos dan el ejemplo de que el éxito no tiene por qué corromper, de que se puede mantener la humildad y la gratitud. En definitiva, la inspiración es algo muy personal. Para algunos, Kerem y Ande serán la chispa que encienda su pasión por la actuación, por la cultura turca o por las historias de amor. Para otros, quizás su conexión simbolice la fuerza de las relaciones humanas y la posibilidad de encontrar un compañero de vida que te impulse a ser mejor. Lo maravilloso de estos fenómenos es cómo nos permiten ver reflejados nuestros propios anhelos y esperanzas en las vidas de otros. Nos dan permiso para soñar, para creer en la posibilidad de un felices para siempre, no solo en el amor, sino también en la realización personal y profesional. Entonces, la próxima vez que pienses en Kerem y Ande, no solo pienses en la serie o en la pareja. Piensa en lo que te transmiten. ¿Te inspiran a ser más valiente? ¿A ser más abierto? ¿A perseguir tus sueños con más ahínco?
Si la respuesta es sí, entonces efectivamente Keremande puede ser esa inspiración que te hará soñar. Y eso es algo verdaderamente valioso. Es la magia de la narrativa, del arte y de la conexión humana llevada a su máxima expresión. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado la fascinante conexión entre Kerem y Ande y cómo ésta puede servir como una fuente de inspiración, invitándonos a soñar y a perseguir nuestras propias aspiraciones. Hemos visto cómo su historia en la pantalla, y su presencia en la vida real, han tocado las fibras de millones de personas, recordándonos la importancia de la perseverancia, la apertura al amor, la autenticidad y la transformación personal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, que les haya dejado con esa chispa de inspiración. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Ande como inspiración? ¿Han sentido alguna vez esa conexión que te impulsa a soñar? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, donde desglosamos las inspiraciones que nos mueven y exploramos el mundo de la cultura popular, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también podrían interesarse, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces sigan soñando en grande.